Una forma de ver lo que la confusión es o lo que el ego es la identidad puesta en el hacer. Existo en la medida que hago. Soy hacer. Y por lo tanto, lo único que hay es hacer. Me siento mal, tengo que hacer algo. Me siento bien, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo siempre. Y de ahí ese impulso de estar siempre haciendo, buscando, tratando de conseguir. Entonces, el no hacer justamente apunta a que hay algo más, ¿no?, que hacer. La práctica del no hacer, que sería, podríamos decirlo de otra manera, es la práctica de ser o la práctica de estar. Que claro, es un poco absurdo porque no se puede practicar. Pero quizás la práctica es la práctica de dejar de hacer. De observar que si dejas de hacer, si el hacer desaparece, tú sigues existiendo. Claro, es una creencia de que lo que tú eres es hacer y que solo hay hacer. Entonces la observación, la exploración de lo que eres, de lo que soy, de lo que somos, se produce este trasvase de identidad, el hacer al ser. El hacer al ser. Que el ser sin el hacer existe, pero el hacer sin el ser no existe. Ahora, mientras solo existe el hacer, eso da lugar a nuestras actividades compulsivas de tratar de arreglar una emoción, de cambiarla. Esta mañana Ale me comentaba un momento de una emoción especialmente desagradable, tensión, malestar, etc. ¿Cuál es la respuesta automática de la identidad falsa? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo con esto. No puede ser. ¿Por qué? Porque mi existir es hacer. Con esta emoción hay que hacer algo. Y además, esta sensación de que si no hago nada, me voy a morir, me va a destruir esto. Que tiene sentido porque, claro, si mi existir está en el hacer, el no hacer es mi destrucción. Justamente. Y podemos empezar con una observación, ¿no? Una observación en tu experiencia ahora. En tu experiencia ahora hay una gran parte de hacer. Hay una gran parte de actividad. Incluso estando sentados hay hacer, hay pensar, hay sentir, hay proceso mental, hay movimiento corporal, hay hacer. Independientemente de si creemos que lo hacemos nosotros o no lo hacemos nosotros, no importa. Lo que hay es hacer. Hay actividad. Está bien, podemos prestar atención a esta actividad, a lo que sucede. Pensar, sentir, preguntarse, entender, no entender, todo esto. Pero podemos también dedicar un momento a lo que no está sucediendo. Hay otra parte que es, estás siendo ahora, también estás siendo. Y este ser no depende del suceder. Puedes prestar atención ahora a aquello que no está sucediendo en ti, sino que está dando lugar a todo el suceder. ¿Qué parte de tu experiencia no es hacer? Es estar, es ser. Ese es el principio de la observación, que puede ser en cualquier momento. Incluso en los momentos difíciles, agobiantes, en esos momentos está sucediendo algo, está sucediendo una emoción, un malestar, seguramente está sucediendo una actividad de resistencia a eso, está sucediendo un discurso mental, todo eso está sucediendo, todo eso es hacer. Pero claro, sigue habiendo el ser ahí, la parte anterior, la parte ser. Igual que ahora, eres. ¿Qué significa esto
a nivel de pura experiencia, no a nivel conceptual. ¿Qué significa esto ahora? ¿Qué significa que eres? ¿Dónde está eso en tu experiencia? Soy. Mientras todo va sucediendo, soy. ¿A qué hace referencia esto? A un nivel puramente experiencial. Porque el retiro es una invitación a ver lo que hay, a ver cómo es la experiencia, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando aquí, ahora, qué es lo que es aquí ahora, más allá de lo que suelo pensar. En nuestro día a día estamos inmersos en lo que solemos pensar, las formas habituales de pensar, de actuar hacia afuera o incluso actuar a nivel interno de pensamiento, emoción. Todo este actuar sucede, es la forma habitual. Ahora, aquí la invitación es hacer una pausa de este actuar habitual que seguirá sucediendo, pero la pausa no tiene nada que ver con tratar de pausar nada. La pausa tiene que ver con detenerme a mirar este suceder en mí, este suceder emocional, mental, y especialmente aquello que es consciente de este suceder. Porque lo que buscamos es un cambio, de una manera u otra. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estás aquí? Que es la pregunta inicial que te puedes hacer. Ahora, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te trae aquí? Fundamentalmente. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es lo que imaginas quizás que podría pasar? Sea lo que sea, hay un cambio, hay una idea de cambio. Algo va a cambiar. Algo podría cambiar. Me gustaría que cambiara algo. Ese es el anhelo. Y ese es el anhelo que nos confunde. Porque claro, ¿qué pasa con la identidad puesta en el hacer? La identidad puesta en el hacer es la identidad puesta en el cambio. ¿Qué es lo que cambia? El hacer. El hacer va sucediendo, ¿no? Lo que va sucediendo, lo que vamos haciendo, lo que va pasando. Ese es el hacer. Y ahí está el cambio. Entonces hay como una experiencia fundamental de que algo que no cuadra. Hay algo que no estoy viendo, quizás. Hay algo que no está claro. Hay un anhelo que no está correspondido. Pero claro, desde la identidad en el hacer, ¿cuál es la respuesta? Es, bueno, pues tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para conseguir satisfacer este anhelo. Y hacemos muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Todo tipo de cursos, todo tipo de actividades. No importa si son actividades supuestamente espirituales o de desarrollo personal, pueden ser actividades de deporte, pueden ser cualquier tipo de actividad, para tratar de resolver este anhelo, para tratar de encontrar una respuesta. Y claro, desde la identidad puesta en el hacer, la única respuesta posible es más hacer. Tengo que hacer algo para resolver esto. Y entonces, la idea de cambio, como solemos entenderla, se deriva lógicamente de esta idea. Tengo que hacer algo, algo tiene que cambiar. Necesito un cambio. Incluso lo podemos verbalizar así, necesito un cambio. ¿Por qué? Porque toda la atención sigue estando puesta en el hacer. Necesito un cambio en realidad es como necesito un hacer diferente. Esto que va sucediendo no me gusta. Tiene que suceder otra cosa. Porque como lo único que hay es suceder, bueno, pues se me ocurre que puedo elegir entre sucederes distintos. Este suceder no mola, me imagino uno que estará mejor a ver si puedo hacerlo. ¿Y cómo? Pues haciendo. Ahora, el cambio real, el cambio profundo que sucede a otro nivel, paradójicamente o irónicamente, es el cambio que sucede cuanto más reconocemos lo que no cambia. Cuando apartamos el anhelo de búsqueda
siempre puesto en lo que cambia y en cómo serán las cosas mañana, cómo serán las cosas la semana que viene, cómo serán las cosas cuando cambien a mi favor, como yo quiero, cómo serán las cosas. El anhelo puesto en lo que cambia. Irónicamente, entonces, el verdadero cambio es pausar eso, esa atención siempre en lo que cambia y en el tiempo y en el futuro. Y poner la atención en lo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Entonces aparece el proceso mental nuevo. Si yo quiero un cambio, me estás diciendo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar esto. Vamos a poner la atención en lo que no cambia. Resistencia. Porque claro, lo que no cambia para el ego, para la identidad de confusión, lo que no cambia no existe, en el fondo. El ego es una actividad. Pensamos en el ego como un algo, ¿no? Un algo fijo, pero el ego no es más que una actividad. Es un hacer. Es un determinado hacer. Por lo tanto, desde ese punto de vista, mirar lo que no cambia, mirar donde no hay hacer, no tiene sentido. No es lo que quiero. Quiero un hacer mejor. Sin embargo, la invitación vuelve a ser la misma. Vamos a mirar lo que no cambia. Y es reconociendo cada vez más lo que no cambia, que la experiencia empieza a transformarse. Empieza a aparecer un cambio real, distinto, que curiosamente no surge de hacer más, sino que surge de reconocer más aquello que no hace, aquello que no cambia, aquello que es. Y claro, al reconocerlo, no solamente reconocerlo, sino que este reconocimiento implica o lleva consigo mismo el reconocimiento de que lo que tú eres es eso. Esto es lo que soy. Vivo asumiendo que soy exclusivamente una actividad, un hacer que siempre me empuja hacia adelante, a conseguir más, a conseguir diferente. Y en esa actividad y en esa identidad constantemente me pasa por alto lo que soy. Y me lleva a imaginar que lo que soy lo encontraré en el futuro. En el futuro después de hacer más, claro. Porque solo hay hacer desde esa perspectiva. Sin embargo, el parar a mirar lo que soy conlleva el que cada vez se me hace evidente que hay otra cosa, mayor, más real y más fundamental que el hacer, que es el ser que permite o da lugar a todos los haceres, a toda la actividad. Y por eso no tiene nada que ver esto con intentar no hacer, que es muchas veces la pregunta, ¿cómo dejo de hacer? ¿Cómo dejo de resistir? ¿Cómo dejo de pensar? Entonces, esas preguntas surgen de nuevo de la identidad en el hacer. ¿Cómo hago el no hacer? Se pregunta la identidad en el hacer, porque no existe nada más. Entonces, no tiene nada que ver con detener nada, sino en girar la atención hacia sí misma y reconocer aquello que la atención es, que la conciencia es, que lo que tú eres es lo que tú eres. Aquello que es consciente del cambio no cambia. Este es un reconocimiento fundamental. Aquello que es consciente del cambio, aquello que sostiene el cambio, no cambia. Simplemente es. Lo que tú eres, que es aquello que es consciente de todos los cambios que se están dando ahora en tu experiencia, porque ahora en tu experiencia se están dando muchos cambios. Mi voz es un cambio, tu voz interna es un cambio, tus sensaciones son un cambio, tu discurso mental, lo que sientes, todo es un cambio. Pero ¿qué es consciente de todo eso? Lo que es consciente de todo esto no cambia, simplemente es. Es y no vive en un anhelo de futuro.
Lo que vive en un anhelo de futuro, en todo caso, es un pensamiento que te habla de lo que sucederá, de lo que tengo que conseguir, del cambio que me gustaría que hubiera, ¿no? Pero lo que tú eres ahora no hay un anhelo de futuro, solo hay ser. Estar. Y de nuevo, para la mente condicionada, para el ego, esto de ser, estar, parece como algo muerto, ¿no? Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto? No, es no hacer nada, es estatismo. No, claro, porque si te reconoces por lo que eres, este ser, también empiezas a reconocer que todo lo que es emana de ti. Todo emana de ti. Eres esta constante paradoja. Esta constante paradoja siempre siendo, siempre sucediendo. No es una cuestión de elegir. Pues ¿qué elijo? ¿A ser o...? No, eres el infinito apareciendo como esto. Eres siempre siendo, siempre sucediendo. Pero ningún suceder cambia lo que eres. Porque el suceder es una manifestación de ti. Pero aquello que manifiesta el suceder es constante, es eterno, es inalterable. Ningún suceder altera lo que eres. Ningún suceder altera el ser. Y todo emana del ser. Y esta es un poco la paradoja de la existencia, la paradoja de nuestra existencia. Todo existe, todo suceder existe y emana de ti, y al mismo tiempo eres libre de todo suceder. Nos creemos atrapados por las emociones, atrapados por los procesos mentales. Ahora está de moda hablar del peso mental. ¿Cómo está tu peso mental? Tengo mucho peso mental. ¿Cuánto tienes tú? 2,5 kilos. Esta mañana. Yo menos. Peso mental. O sea, nos creemos bajo un peso, atrapados en una emoción, atrapados en un proceso mental. Y este es el efecto secundario de la identidad puesta en el suceder. Pero toda experiencia, y la experiencia es lo que sucede, las experiencias suceden, el hacer es una experiencia. Todas las experiencias surgen de ti, emanan de ti, se sostienen en ti y siempre estás libre de ellas. Nunca estás dentro de una emoción, nunca estás bajo un peso, bajo una sensación de peso. Nunca estás dentro de un proceso mental. Sin embargo, esa es la experiencia. Eso es lo que parece. Porque la identidad está contraída en ese hacer. Y entonces la experiencia es de estoy atrapado ahí, estoy atrapada ahí. ¿Pero qué es lo que no está atrapado? El estar, el ser, que sostiene esa experiencia, no está atrapado en ningún sitio. Toda experiencia son como motas de polvo suspendidas aquí en el aire. El aire de la habitación nunca está atrapada en las motas de polvo. Cuando estamos sufriendo, con esa sensación de contracción, estamos pretendiendo ser una de estas motas de polvo. Nos está pasando por alto que somos el espacio, el aire donde estas motas de polvo están suspendidas. Toda experiencia, toda emoción, todo pensamiento está suspendido en ti. Y esto es algo que podemos ir observando y descubriendo. Toda emoción, por negativa que nos parezca o por tensa que nos parezca, sí existe suspendida en mí, existe suspendida en ti, en el espacio que eres, flotando en ti, por decirlo así. Y claro, la mota de polvo no contiene la habitación, nunca. Es la habitación la que contiene las diferentes motas de polvo. Volver a la realidad
es volver a reconocerte como el espacio en el que las emociones están suspendidas, los pensamientos están suspendidos, en cualquier momento. Entonces, en este contexto, la invitación es a reconocerlo cada vez más. Paramos a reconocerlo. Y esto es lo que da lugar, de una manera u otra, a una experiencia distinta. Después, en casa, con los hijos, en el trabajo, en la pareja, todo esto, ¿no? La experiencia distinta que todos reconocemos, cuanto más miramos hacia aquí, se da sola. Se da porque hay un regreso, por decirlo así, a lo que soy. Soy el ser que sostiene todo el hacer. Soy el espacio que sostiene toda manifestación. Ninguna manifestación es una amenaza. De ahí está la liberación. La liberación innecesaria, porque claro, lo que eres no necesita liberarse de nada. Pero imaginabas que sí, que eras este individuo atrapado dentro de una emoción, de una historia, de la historia de mí. Y desde ahí la liberación tiene sentido. Por eso muchas veces, cuando hay un claro reconocimiento de esto, lo que aparece es una sonrisa, ¿no? Una sonrisa de lo absurdo que era mi anhelo de liberación. ¿No? Pensaba que era alguien que necesitaba liberarse de algo. Y me lo tomaba muy en serio. Y me parecía muy en serio. Estaba ahí apretando y buscando. Pero al reconocer lo que es, simplemente hay una sonrisa. No hay frustración, porque no hay nadie para frustrarse. Lo que eres es paz, plenitud, fuera del tiempo. Ahora. Paz, felicidad, plenitud. Lo puedo llamar de diferentes maneras. Pero esto es lo que he buscado siempre. La respuesta a ese dilema o ese anhelo está en la naturaleza de lo que soy, no en hacer mejor. No tenía nada que ver con hacer mejor. Solo tenía que ver con reconocerme y reconocer la naturaleza de mí. De repente soy lo que siempre había buscado. Soy lo que creía perdido. Soy lo que creía que no estaba. Y nunca he sido otra cosa. ¿Y entonces qué? No sé, reconozco esto. ¿Entonces qué? ¿Qué? Cuanto más reconozco esto, pues, bueno, la exploración se convierte en ¿qué significa esto en mi día a día? ¿Cuáles son las implicaciones? Porque hasta ahora había vivido desde las implicaciones de ser alguien limitado, de ser alguien que solo es hacer para conseguir de cara al futuro, y por lo tanto todo se construía a partir de aquí. Toda la actividad se construye a partir de aquí. Que significa reconocerme como lo que soy, lo que siempre había buscado, plenitud. Esa es la exploración, que no tiene fin. Reconocer la verdad, paso 1. Paso 2, reconocer las implicaciones de la verdad. Vivir las implicaciones de esa verdad en mi día a día. 2 pasos. Instrucciones. Paso 1, reconocer lo que soy. Paso 2, vivir las implicaciones de eso cada vez más en mi día a día. Fin.